Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. El ambiente en la base de Alaska había sido frío y solemne últimamente. Y no era solo el gélido clima ártico del norte lo que influía. Había pasado una semana desde el incidente de Gina Purpleton Nova que la causó. La parte de la base donde ocurrió el incidente estaba en ruinas y sellada. A todos los presentes se les impuso una orden de silencio, lo que no impidió que circularan rumores sobre lo ocurrido. Y era dolorosamente ignorante que Gina se había ido. Solo las Pandoras Amelia y Datel, junto con las Pandoras y Límites que habían llegado al lugar, conocían los detalles del violento final que sufrió. A todos los demás se les dijo que fue un simple accidente de entrenamiento que salió mal. Ni los altos mandos ni la doctora O'Hara volvieron a mencionar el asunto. En una de las salas de entrenamiento de la base, Ichigo balanceaba repetidamente a Sangestu sobre su cabeza a un ritmo constante. Respiraba con dificultad y el sudor le cubría la cara, empapando su camiseta blanca de gimnasio. Aunque parecía estar concentrado en su entrenamiento, en realidad, su mente estaba en otra parte. Desde la muerte de Hina, Ichigo había acudido a diario a esta aislada sala de entrenamiento. Tanto para entrenar en soledad como, sobre todo, para estar a solas con sus pensamientos. Los últimos momentos de la vida de Hina habían estado en su mente sin parar durante la última semana, y la confusión, la culpa y la frustración lo abrumaban constantemente. Los gritos de dolor de Hina. Mark 4. Era, todo, una gran mentira. Las dolorosas súplicas de Amelia. Por favor, no mates a Hina. La imagen de las lágrimas corriendo por el rostro de Amelia apareció nuevamente en la mente de Ichigo y la culpa lo inundó nuevamente. Apretó los dientes y el ritmo de los golpes de la espada aumentó. Había estado listo para derribar a la Pandora Nova sin dudarlo. Los años de batalla y su instinto asesino habían aflorado durante su breve combate, y como su forma se volvía cada vez menos humana, Ichigo había alzado su Zanpakuto contra ella con la intención de matarla. Ahora, tras el fragor de la batalla, solo podía recordar el incidente con vergüenza. ¿Podría haberla salvado? ¿Podría la amiga de Amelia seguir allí con ella? ¿Comiendo y entrenando con el resto de la Pandora como siempre? El nombre de Ichigo significa el que protege. Sí, claro, pensó Ichigo con amargura. Sus pensamientos se desviaron hacia las últimas palabras de Hina. El Mark IV era una mentira. La culpa dio paso a la confusión y la frustración. ¿El Mark IV era una mentira? ¿Qué significaba eso? Chad le había dicho que el Mark IV era el sucesor del fármaco Mark III, catalogado como fallido. Se suponía que llevaría la Pandora al nivel de los originales. En cambio, parecía ser igual que su predecesor. Un fracaso letal. Parece que su creciente antipatía por O'Hara no era infundada. Mark IV fue su experimento y resultó en la novaficación de Hina y su muerte. Eso estaba claro como el agua para el segador de almas sustituto. Si había alguna manera de ayudarla era una pregunta que nunca sabría. Había aceptado esa nueva carga. La verdadera pregunta ahora era ¿qué iba a hacer? Oye, Ichigo, llamó una voz de chica. Ichigo. La llegada de dos Pandoras sacó a Ichigo de sus cavilaciones. Chiffon y Elizabeth entraron en la habitación, las puertas automáticas se cerraron tras ellas. Oh, ¿qué pasa? Ichigo bajó a Sangetsu y se acercó a un banco con su botella de agua y una toalla. Desmaterializó la espada antes de agarrar la toalla y limpiarse la cara y el cuello. No se había dado cuenta de cuánto había sudado. Chiffon habló con una leve sonrisa. Pasamos por tu habitación, pero no hubo respuesta al llamar. Tenía el presentimiento de que estabas en una de las salas de entrenamiento, así que te hemos estado buscando de habitación en habitación. No te hemos visto mucho últimamente. No desde que murió la Pandora, terminó Elizabeth. Tenía su habitual expresión estoica. Ichigo agarró la toalla con ambas manos y la apoyó en su cuello. Sí, he estado pensando en algo. Pensé que sería buena idea entrenar solo. Ayuda a despejar la mente, ¿sabes? Eso no era falso. No había estado blandiendo su Zanpakuto y meditando en silencio durante una semana. Una de las razones por las que había elegido entrenar en aislamiento era para comprender mejor sus poderes y arma inducidos por los estigmas.
Ichigo nunca había tenido un buen control de su energía espiritual, pero sorprendentemente había descubierto que el límite de sus poderes le permitía controlarla y manipularla mejor. Ahora podía llamar a Sangestu sin decir su nombre y el peso del arma era inexistente. Los pasos rápidos se sentían como cuando estaba en su cuerpo espiritual, y había comenzado a manipular partículas espirituales bajo sus pies para poder flotar en el aire. Cuanto antes aprenda a trabajar con estas restricciones, mejor. Bueno, vamos a la cafetería. ¿Te gustaría acompañarnos? Ofreció Chifón. Ichigo miró su reloj. Eran las 7:15 de la tarde, llevaba más de 4 horas en la sala de entrenamiento. Por primera vez en una semana, casi se dibujó una sonrisa en sus labios. Claro, ¿por qué no? Definitivamente puedo ir a comer algo ahora. Como para enfatizar su punto, el estómago del adolescente emitió un gruñido audible. Las chicas rieron entre dientes mientras el sudor de Ichigo caía en el momento justo. El frío que había rodeado la base durante una semana había desaparecido por un momento. Primero déjame volver a mi habitación y tomar una ducha rápida. De acuerdo, nos vemos en la cafetería entonces. Elizabeth se giró con Chifón hacia la salida. Con un pequeño gesto y una sonrisa, añadió, nos vemos allí. Después de una ducha rápida, Ichigo se reunió con las dos hermosas Pandora en la cafetería para cenar. Notó que la sala estaba notablemente más vacía que el animado lugar de la semana anterior. Solo estaban los estudiantes habituales de Pandora y sus limitadores, junto con algunos Chevalier Pandora y el personal. La ausencia de toda la Pandora dejó muchas mesas desiertas. No están aquí. Observó Ichigo antes de llevarse un trozo de pollo katsu a la boca con palillos. Hoy había optado por una cena más japonesa de la que había disponible. No era ni de lejos tan buena como la de Yuzu, pero para ser la cafetería de una base militar extranjera, la aprobó. Chifón echó un vistazo a la sala. ¿La Pandora? Sí, últimamente no se han reunido en la cafetería. Los pocos que veo solo se van a las cajas. Nadie ha comido aquí. El ceño fruncido característico apareció en el rostro del segador de almas entre mordiscos. Por supuesto, se sentían deprimidos y de luto. Hina había sido prácticamente una desconocida para Ichigo, pero para la Pandora había sido una valiosa camarada y amiga. La imagen del rostro anegado en lágrimas de Amelia y la expresión indiferente de Ohara solo acentuaron su ceño fruncido. Me retiraré por esta noche. Chefán tomó su plato vacío y se levantó. Incluso desde aquí, tengo asuntos que atender con el presidente del consejo estudiantil. Se giró hacia el hombre de pelo naranja. Fue un placer cenar contigo, Ichigo. Él asintió en respuesta. Igualmente. Perdón por desaparecer. Solo necesitaba tiempo para procesarlo. Lo entiendo perfectamente. No necesitas darme explicaciones. Si necesitas hablar con alguien. Se paró a su lado y le dedicó su sonrisa característica. Mi puerta siempre está abierta. No sería el primer secreto tuyo que guardo. Le guiñó un ojo con picardía. Incluso el rostro de Ichigo se suavizó. Te lo agradezco mucho. Gracias. La franco-canadiense Pandora se fue, dejando solo a Elizabeth e Ichigo. La belleza británica picoteó su comida, que se estaba enfriando. A mí también me pasa, dijo, rompiendo el silencio. Si necesitas hablar con alguien, tengo la puerta abierta. Sé que la muerte de Hina te ha afectado. Aunque no la conocías personalmente, puedo ver que bajo esa apariencia dura se esconde un hombre que empatiza con la gente. Realmente debo llevar mi corazón en la mano. Ichigo suspiró. Ella le devolvió la sonrisa. Sí que lo eres. Es encantador, de hecho. Pero lo digo en serio. Que seas súper fuerte no significa que tengas que reprimir tus sentimientos. Extendió la mano por encima de la mesa y la apoyó en el brazo. Sigues siendo humano. Un humano enigmático y anormal, sin duda, pero sigues siendo humano. Con un poco de Hollow y Soul Reaper también, bromeó Ichigo mentalmente. Sin embargo, no podía negar que las palabras de la chica lo hicieron sentir mejor. El peso mental se alivió ligeramente por primera vez en su vida. Por cierto, ¿de qué tipo de secreto estaba hablando Chifón? El cuerpo del adolescente de cabello naranja se tensó ante la repentina pregunta.
Chiffon y Tizzy habían visto más de sus poderes y los de Sado de lo que quería revelar. No era que no confiara en Elizabeth, pero no podía decir que la conociera tan bien. Después de todo, solo habían pasado unas semanas desde que se inscribió en Genética Occidental. Su plan de pasar desapercibido y no llamar la atención se había desmoronado poco a poco con cada batalla simulada y sorpresa que asomaba. Aún así, Elizabeth no había dado ninguna razón para desconfiar de ella. Era la segunda más fuerte de tercer año y había sido bastante amable. Al parecer, provenía de una familia adinerada de Gran Bretaña, pero no usó eso como excusa para hacérsela creída. Aunque su primera interacción con ella había sido verla completamente desnuda en la piscina. El recuerdo hizo que la ya sorprendida y tensa adolescente se sonrojara. Seré sincero contigo, Elizabeth, empezó Ichigo. Chiffon se enteró de mis poderes hace tiempo. Antes de mi combate de exhibición con Amelia, dio mi arma eléctrica. No quería que se corriera la voz de que era un imitador con poderes de Pandora, así que a cambio de su silencio, acepté tener sesiones de entrenamiento semanales con ella. Ella hizo un puchero que a Ichigo no le pudo evitar parecer adorable. ¿Tienes una sesión privada de entrenamiento con el monstruo sonriente? ¿Monstruo sonriente? ¿Era algún tipo de apodo? Recordó el breve intercambio con Charles. Había oído que era la estudiante de Pandora más fuerte del mundo. Y el hecho de que lo mantuviera alerta con su Shikai durante el entrenamiento, sonriendo constantemente, le daba crédito al nombre. Un título apropiado. Bueno, yo también quiero fósforos de repuesto. Ichigo parpadeó. Disculpe. Ya me oíste. Ya que Chiffon entrena contigo todas las semanas, yo también quiero participar. Después de verte en la feria y del incidente con Hina, quiero ver cómo me defiendo contra el imitador más famoso y solicitado de Was Genarex. ¿De verdad quieres entrenar contra mí?, preguntó, completamente sorprendido. Ella asintió con determinación. Por supuesto. Debo hacerme más fuerte cuando se me dé la oportunidad. Después de todo, represento el orgullo de la familia Mably. El sustituto se rió para sí mismo. Parecía bastante decidida. Desde que llegó a Alaska hacía 2 semanas, no había entrenado con Chiffon. Cuando le preguntó al respecto, simplemente dijo que estaba ocupada con el trabajo del consejo estudiantil y las videollamadas y que las reanudarían al regresar a Japón. Cuando fuera. Así que, ¿por qué no darle a la rubia Pandora lo que quería? Últimamente, no tenía más que tiempo y admitió que necesitaba salir de su sombría rutina. Sería bueno hacer algo más que blandir su espada, meditar sobre el control de su energía espiritual y experimentar con campos de congelación. Está bien, me apunto. ¿Cuándo quieres empezar? Ella sonrió confiadamente. ¿Qué te parece mañana? Me suena perfecto. Los dos se miraron fijamente por unos instantes antes de que Elizabeth notara que su mano aún descansaba cómodamente sobre el brazo de Ichigo. La retiró y tosió para disimular un leve rubor en sus mejillas. Ichigo se rascó el cuello, sintiéndose avergonzado. Estaba perfectamente desnuda, pero eso la hizo sonrojar. Esta chica era un misterio en sí misma. Gracias, Ichigo. Ni lo menciones. Esta será mi oportunidad de ver tus poderes en acción. Aún me queda mucho por aprender sobre las Pandoras y los estigmas. Si necesitas tutoría, como dije antes, mi puerta siempre está abierta. Había un significado apenas velado en sus palabras que el torpe segador no logró captar. Mis notas son bastante buenas en este momento, pero quién sabe, tal vez en el futuro acepte esa oferta. Elizabeth se rió en respuesta antes de recoger su plato. Con esa nota de alegría, creo que estoy lista para irme. Asintiendo en señal de acuerdo, Ichigo y Elizabeth dejaron sus platos en el mostrador cercano y se dirigieron hacia la salida. Había empezado el día de mal humor, pero gracias a la intervención de las dos Pandora, Ichigo sintió que todo volvía a la normalidad. Bueno, tan normal como lo había sido para él en el futuro año 2065. El problema del Mark IV y la Pandora seguía ahí, pero en ese momento se permitió un respiro. Las batallas en la Sociedad de Almas y Hueco Mundo le habían enseñado a disfrutar de la calma entre tormentas. La calma no duró mucho.
De regreso a los dormitorios, Ichigo vislumbró a varias de Pandora dirigiéndose hacia la escalera que conducía a una abertura en el tejado. Había inspeccionado la base al llegar y ya conocía a la perfección su exterior e interior, gracias a su paso relámpago que le permitía moverse sin ser detectado. Al menos en las partes de la base congelada que no estaban tras puertas de máxima seguridad. No le gustaban los secretos, pero no había sentido la necesidad de husmear. Hasta hacía poco. Elizabeth también se dio cuenta y la pareja se detuvo. ¿A dónde van a estas horas? Ichigo se encogió de hombros. Ni idea, pero por ahí se sube al tejado. La miró de reojo. ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Quieres seguirlos? Fue más una afirmación que una pregunta. Ichigo se giró hacia ella y se encogió de hombros. No los hemos visto en toda la última semana y ahora los vemos moviéndose en grupo hacia el tejado con lo que parecía una garrafa de gasolina y bolsas. Sí, algo pasa. Antes de que Elizabeth pudiera decir nada, Ichigo la rodeó con un brazo, provocando una exclamación de sorpresa de la número 2, Pandora. Pero tomemos otro camino. Sin esperar objeciones, Ichigo se alejó rápidamente con ella, usando una ruta y salida diferente que conducía a la azotea del edificio. Para cuando Elizabeth comprendió bien su entorno, el frío aire de Alaska la azotó. Estaban afuera, encaramados en lo que parecía una pasarela que conectaba las diversas estaciones de máquinas en la azotea. Ichigo soltó a la chica de la cintura y la bajó con cuidado antes de preguntar, ¿es mejor que subir las escaleras? ¿Estás bien? La británica, aún sorprendida, asintió. Ichigo la había recogido antes durante la pelea con Hina, pero la sensación del paso relámpago seguía siendo una experiencia nueva para ella. La sensación y la velocidad eran completamente diferentes a las del acelerador o el giro tempestad. Aunque no era experta en ninguno de los dos, era competente con ambos e incluso podía realizar el doble acelerador. La técnica que Ichigo usó era completamente distinta, algo más rápido. Sí, solo me sorprendió, respondió, irguiéndose y observando el techo nevado. ¿Dónde están las Pandoras? Ichigo señaló en silencio a unos metros de distancia, donde se había reunido el grupo de Pandora. No estaban lo suficientemente cerca como para que las chicas los vieran, pero sí lo suficiente como para oír sollozos. Por lo que pudo ver, las bolsas que habían subido habían sido arrojadas y ahora, apiladas en una pequeña pila, había diversos objetos, desde una muñeca hasta libros y fotos. Incluso desde esa distancia, reconoció a Amelia, que terminaba de vaciar el depósito de gasolina sobre el improvisado monumento funerario. Unos momentos después, encendió una cerilla y la arrojó a la llama, prendiéndole fuego. El fuego consumió la pila, convirtiéndola en una llama sofocante que iluminó la noche, por lo demás fría y oscura. Era un funeral para Hina. No hacía falta ser un genio para reunir tanto. Varios de los Pandora habían caído de rodillas y el sonido de sus silenciosos sollozos se escuchaba en el viento gélido. Descansa en paz, dijo Ichigo en silencio, recordando de nuevo la batalla fatal entre las Pandoras, él mismo y Hina. Espero que llegue a la sociedad de almas. Si viera su espíritu, ¿sería capaz de realizarle conso en mi cuerpo físico y mi pseudo-arma Volt? El fuego ardió durante varios minutos, y cada Pandora, en silencio o abriéndose, lloraba y lamentaba a su amiga. Fue entonces cuando Ichigo sintió una nueva y tenue presencia espiritual que llegaba a la triste escena. Entrecerró los ojos con disgusto ante la recién llegada Ohara. Vestida con su bata de laboratorio, la pelirroja se acercó lentamente a los dolientes, deteniéndose junto a los bidones de gasolina vacíos y desechados. Ichigo y Elizabeth se apoyaron en la barandilla para escuchar. Chicas, empezó el científico. ¿Quién les dio permiso para hacer esto? Ichigo apretó los dientes y se aferró con más fuerza a la barandilla. Ni siquiera se les permitía lamentar la muerte de su amigo. Una muerte relacionada con el experimento de combate de esta mujer. Pensé que podrías estar involucrado cuando me enteré de un incendio sospechoso. ¿Qué es esto, un funeral? Claramente dirigía su pregunta al líder de la Pandora, con un tono de total indiferencia. Amelia no la miró, sino que mantuvo la vista fija en la pira ardiente. Sí, porque Hina era una de los nuestros. Antes de morir, Hina me dijo que Mark IV era una farsa, una mentira. Amelia.
La niña llamada Ratel miró al doctor y luego a su líder con preocupación. Nunca hubo ninguna posibilidad de éxito, ¿verdad?, continuó Amelia, sin apartar la mirada del fuego. ¿Qué somos? A estas alturas, somos prácticamente conejillos de indias. Hipotéticamente, aunque Chevalier solo los considere conejillos de indias, es por el bien de la humanidad. Apaguen ese fuego y regresen a sus aposentos. Esto no significa que los experimentos con el Mark IV hayan terminado. Dicho esto, O'Hara les dio la espalda y comenzó a alejarse. Finalmente, Amelia miró por encima del hombro al director que se marchaba. Un torrente de lágrimas corría por sus mejillas. ¿De verdad crees que obedeceremos?, lo desafió abiertamente. El doctor se detuvo un segundo antes de volver a caminar. No te preocupes. Te obligarán a obedecer. La canosa Pandora miró con odio la espalda de la mujer que entró por la escalera y desapareció. Las demás intercambiaron miradas de miedo y tristeza, y la noche, ya de por sí triste, se vio intensificada por el total desprecio que la mujer parecía tener por sus vidas. Amelia miraba al suelo con los puños apretados a los costados. Elizabeth presenció el funeral con expresión solemne, con la mirada fija en Amelia y su vano intento de desafío. El leve crujido del metal distrajo su atención. Al observar las manos de Ichigo, vio que la barandilla se había comprimido en sus dedos, moldeándola con su fuerza sobrenatural en el agarre furioso. Su expresión era indescifrable, su cabello proyectaba sombras sobre sus ojos. Ya he visto suficiente. Vámonos, dijo en voz baja y sobria. Ella asintió en respuesta. Ella y el segador de pelo naranja echaron un último vistazo al fuego, ahora extinguido, y a Amelia, antes de que Ichigo la recogiera y Flash se alejara. Unos minutos después, la pareja estaba afuera del dormitorio de Elizabeth. No habían dicho ni una palabra durante el camino de regreso tras la llegada de Ichigo. Ambos tenían una mirada que denotaba que los acontecimientos de la noche les pesaban profundamente. El ceño fruncido de Ichigo parecía 5 veces más aterrador de lo habitual, mientras que Elizabeth parecía reflexionar sobre el significado de la conversación entre Amelia y O'Hara. Esto no significa que los experimentos del Mark IV hayan terminado todavía. ¿En qué estás pensando?, preguntó la rubia Pandora, rompiendo el silencio. Ichigo se cruzó de brazos y exhaló profundamente. Se pasó una mano por su pelo naranja y puntiagudo y miró a ambos lados del pasillo desierto. Era casi medianoche y no había nadie. Estoy pensando en cuánto me molesta esa O'Hara y en cómo me encantaría darle un poco de su propia medicina, tanto en sentido figurado como literal. Esto provocó una pequeña risita de Pandora. En situaciones como esta, realmente aprecio esa honestidad directa, Ichigo. Pero espero que no estés planeando hacer nada precipitado. No sé qué hacer en esta situación, gimió. No he estado en muchas situaciones en los últimos años que no se pudieran resolver con puñetazos y una buena paliza. Toda esta situación me parece horrible. Se pellizcó el puente de la nariz. Pero no te preocupes. No pienso hacer ninguna locura, al menos no todavía, murmuró rápidamente en voz baja. A decir verdad, estaba siendo honesto. Todavía no sabía lo suficiente sobre el programa Pandora ni sobre el Mark IV como para proceder. Por suerte, se le ocurrió una idea. Hacía tiempo que no contactaba con Kisuke. Al parecer, el nombre del excéntrico científico tenía cierta influencia en Chevalier. Quizás podría hacer algo, o al menos, contactar con gente que pudiera hacerlo. Con esa esperanza, Ichigo suspiró aliviado. Elizabeth tosió. Por cierto, intentando romper el ambiente deprimente, ¿aún aceptas entrenar conmigo mañana? Ichigo parpadeó, pues casi había olvidado por completo su última promesa. Ah, sí, claro. ¿Entonces te veré a las 8 de la mañana en la sala de entrenamiento antes del desayuno? Allí estaré. Ya es hora de ver lo que el número 2 de Wasgenarex puede hacer. Elizabeth abrió la puerta de su habitación, pero se giró y sonrió. Bueno, entonces será mejor que no te decepcione. Se dieron las buenas noches antes de que la puerta se cerrara e Ichigo se fue a su habitación. El estrés de la semana pasada y de hoy lo dejaba especialmente cansado y con ganas de irse a dormir. Mañana, después de su sesión con Elizabeth, sin duda llamaría al viejo Shinigami para ver qué sabía sobre O'Hara y Mark IV. Ese era el único camino que parecía claro ahora.
Hasta entonces, solo quería ducharse y desmayarse en la cama. Sin que Ichigo lo supiera, Elizabeth había salido de su habitación poco después de que él se fuera. Escudriñando el pasillo para asegurarse de que realmente se había ido, regresó sigilosamente por donde habían venido. Se dirigía a un lugar apartado y privado, y esperaba encontrarse allí con alguien que también estuviera disfrutando de la privacidad. Ichigo se despertó a la mañana siguiente antes de que sonara su alarma de las 7 de la mañana. Tras una ducha rápida y cepillarse los dientes, se puso el uniforme y se dirigió directo a la sala de entrenamiento. Al cruzar la puerta, encontró a Elizabeth apoyada contra la pared, con los brazos cruzados. Llevaba el mismo uniforme rosa que le habían dado al llegar, pero con el pelo rubio recogido en una coleta. «Llegas temprano», anunció. «Lo mismo digo. No teníamos que vernos hasta las 8 y esperaba poder calentar un poco hasta entonces». «Bueno, ¿qué tal si te calientas conmigo?», se rió Elizabeth con una sonrisa traviesa. El adolescente de pelo naranja se dio cuenta de la provocación y tosió. A veces podía ser muy parecida a Yoroichi. Seria y estoica un minuto, desnuda o provocativa al siguiente. Tosió para aclararse la garganta. «No será necesario. No eres divertido». A pesar de no ser una de las salas de entrenamiento principales, las instalaciones actuales contaban con un área de práctica del mismo tamaño que la arena principal utilizada para el primer carnaval en el que luchó la Pandora cuando Ichigo y los demás llegaron a la base. Tenía espacio de sobra para un simulacro de combate. Ichigo se dirigió al lado opuesto de Elizabeth y esperó a que ocupara su posición. «Ya que estamos aquí, ¿por qué esperar?». A juzgar por sus anteriores combates con Chifón, tenía una idea de la fuerza de la chica que tenía delante. Chifón ocupaba el primer puesto en Wash Genarex entre los estudiantes de tercer año, con Elizabeth en el segundo. Salvo un breve vistazo durante la pelea con Hina, nunca había visto pelear a la británica. La fuerza de Chifón era fácilmente superior en el sparring, lo que hacía creer a Ichigo que podría tener fácilmente la fuerza y la velocidad de una teniente si no se contenía. Eso colocaba a Elizabeth en un lugar inferior. Pero si algo había aprendido Ichigo sobre estas Pandora en el último mes, era que, a pesar de que todas parecían supermodelos despampanantes, eran increíblemente fuertes y estaban llenas de sorpresas. Las apariencias engañan. ¿Para qué esperar? Elizabeth invocó sus dos armas voltio satélites flotantes. Las dos armas cristalinas flotaban tras ella como planetas gemelos alrededor de una estrella. «Espero que me demuestres la misma fuerza y mordida que le mostraste a Chifón. Si te contienes, me aseguraré de que estos láseres hagan más que picar». Inclinó la cabeza. «¿Vas a invocar tu arma voltio?». Ichigo levantó los puños en posición de combate. «Primero, quiero medir tu fuerza. Entonces podré ver cuánto esfuerzo debo p». Se quedó interrumpido a media frase cuando un disparo láser le pasó por la cabeza, rozando por poco su hombro. Abrió los ojos de par en par y se quedó boquiabierto mientras corría hacia un lado. «¿Qué demonios, Elizabeth? Todavía no he dicho que empieces». «Empieza», dijo la chica con frialdad. «Querías medir mi fuerza, ¿verdad? Te dejaré experimentar de primera mano el ametrallamiento asimétrico». Disparó otra ráfaga de láseres que hizo que el sustituto esquivara de un lado a otro de la arena. Los láseres dejaron pequeñas quemaduras humeantes en el suelo. «¿Qué tal si invocas tu arma voltio y te tomas esto en serio?». «Maldita sea», no quise ofenderla. ¿De verdad está enfadada? Aún así, no era como si pudiera usar toda su fuerza desde el principio. Era una sesión de entrenamiento, e incluso él había empezado con facilidad con Chifón. Al menos al principio. La inyección de estigmas había limitado sus poderes, pero Ichigo no dudaba de que aún podría nivelar la base incluso usando solo su Shikai si quisiera. Los láseres del arma Volt disparaban con precisión milimétrica, obligando a Ichigo a seguir saltando y agachándose antes de recurrir con precisión al paso rápido. Aún así, no podía permanecer en un mismo sitio mucho tiempo sin correr el riesgo de ser alcanzado. Mientras tanto, Elizabeth mantenía las manos a la altura de los hombros, mientras los láseres seguían el movimiento de sus ojos, disparando múltiples disparos por segundo. «No me estás siendo indulgente. Así que supongo que es hora de atacar». Sin dudarlo, Ichigo apareció frente a ella, sorprendiendo a la concentrada Pandora. Con la palma de la mano, Ichigo la golpeó en el abdomen,
sin la fuerza suficiente para herirla, pero sí la suficiente para que Elizabeth retrocediera varios metros, con los zapatos clavándose en el suelo. A pesar de eso, logró mantenerse en pie y disparó 2 golpes cruzados que la habrían golpeado en el pecho si éste no hubiera saltado hacia atrás y hubiera dado un paso rápido. El brutal juego de la mancha continuó, pero Ichigo había asestado el primer golpe. A juzgar por lo que había visto hasta ahora, parecía que Elizabeth solo se especializaba en combate a distancia. La velocidad de sus disparos aumentaba tras el golpe de Ichigo, todo para mantener al sustituto alejado de ella y siempre en movimiento. Esta era una clara brecha en su estilo de lucha que dejaba mucho margen para la explotación. Especialmente para un luchador rápido de cuerpo a cuerpo como Ichigo. Ya había lidiado con este tipo de combate con Ishida y sus malditas flechas Kinsey. Aún así, los disparos del estudiante número 2 lo mantenían alerta. La primera sangre es mía, se burló Ichigo juguetonamente. Oh, por favor, eso apenas fue un toquecito. Ahora me molesta un poco que siga sin tomarlo en serio. Como para enfatizar su punto, el cuerpo de Elizabeth comenzó a brillar mientras se preparaba para un giro acelerado. Desapareció, solo para reaparecer detrás de Ichigo, lista para devolverle el mismo golpe que había recibido. Ichigo no se movió. El combate cuerpo a cuerpo no es tu fuerte, observó antes de apartarle la mano. Elizabeth apretó los dientes y Axel se giró por la sala, lanzando algunos golpes que Ichigo esquivó. Gracias a las pocas conferencias a las que había asistido antes de llegar a Alaska, tenía una breve comprensión de la mayoría de los poderes de las Pandoras. Había visto a Axel Giro varias veces y otras habilidades de alto nivel. Chiffon incluso usó Giro Tempestad varias veces durante sus combates de entrenamiento. La velocidad de Elizabeth había aumentado notablemente tras su intento fallido de asestar un golpe. Parece que tendré que usar doble aceleración después de todo. La técnica requería un giro acelerado seguido de otro, y pocos estudiantes de genética occidental podían ejecutarla bien. Pero era evidente que necesitaba toda la ventaja disponible si tenía la más mínima esperanza de alcanzar al chico. Concentrando su mente y cuerpo, Elizabeth realizó un giro acelerado y luego otro, apuntando a Ichigo, lista para corregir su intento anterior y clavarle un puñetazo en su cara, tan estúpida como atractiva. Seguramente un golpe a velocidad Mach 1 no lo arruinaría, pensó. Te atrapé, declaró, solo para ver a su objetivo desaparecer. Y esos serán 2 puntos para mí. La voz de un tal Ichigo Kurosaki se manifestó detrás de la Pandora que aún salía de doble aceleración. En un momento de puro entrenamiento e instinto de combate, Elizabeth activó el escudo defensivo de su arma justo a tiempo para que Ichigo le conectara un golpe de karate dirigido a la parte superior de la espalda. El campo de fuerza que emanaban los satélites en forma de estrella parpadeó, pero se mantuvo. Sin embargo, la fuerza del golpe la derribó al suelo. Se giró para encararlo, con las armas de nuevo en modo ofensivo. Las armas Bolt lograron disparar 2 veces, pero los rayos fueron bloqueados cuando Ichigo invocó instantáneamente a Sangesto en su mano, la gran hoja parecida a un cuchillo de carnicero absorbió ambos golpes sin problemas. Primera ronda, set y partido. Con un corte vertical, Ichigo partió en 2 las 2 armas Bolt flotantes en un solo movimiento y vio cómo los 2 satélites sin vida caían al suelo y se disolvían. La punta de Sangesto descansaba a centímetros de su rostro. También te contenías ahí atrás. Intentabas golpearme con cada golpe, pero la potencia no era tan alta. Le ofreció una mano, que ella aceptó y la levantó. Por supuesto. Los láseres más rápidos requieren menos tiempo de carga, que era la única forma en que podía igualar tu velocidad. La desventaja es que menos tiempo de carga significa menos potencia por disparo. Además, los rayos de mis armas normales pueden convertir la carne y los huesos en queso suizo. Se sacudió la falda. Pandora tiene un factor de curación aumentado que nos permite recibir heridas que acabarían con la vida o dejarían a una persona normal con una discapacidad permanente. Aunque no estoy segura de tu cuerpo. Bueno, sí que recibí un 0 a quemarropa en el pecho y sobreviví, reflexionó Ichigo en silencio. Aunque, para ser sincero, no recordaba mucho de lo que pasó después. Aún así, recordaba la introducción de los juegos de carnaval y cómo las chicas se habían golpeado brutalmente. La idea de que adolescentes se infligieran heridas mortales no le sentó bien al sustituto, incluso si fueran guardianas de la humanidad. Supongo que,
dado que tienes un arma Bolt de largo alcance, el combate cuerpo a cuerpo no ha sido una prioridad importante, ¿no? Elizabeth miró al suelo con una ligera vergüenza en el rostro. ¿Se notaba? Mi puesto en los equipos de combate es de atacante. Desde que llegué a Wasgenarex, naturalmente ocupé un puesto de liderazgo y, gracias a mi arma, siempre estaba en la retaguardia de las formaciones. Por lo tanto, no soy muy buena en el combate cuerpo a cuerpo. Ichigo apoyó a Zangetsu en su hombro y asintió, entendiendo. Tenía sentido. Esta es la oportunidad perfecta para mejorar esas habilidades. ¿Te interesa? La rubia Pandora asintió. Nunca pierdo la oportunidad de hacerme más fuerte. Hoy en día, la humanidad necesita defensores fuertes para luchar contra los Nova, y mi orgullo como Pandora y miembro de la familia Mabli está en juego. Estoy lista para otra ronda. Ichigo esbozó una sonrisa. La diferencia de poder entre ella y Chifón era enorme, pero su afán de superación era algo que Ichigo siempre admiró. Si pudiera ofrecer una mano amiga, lo haría. Los dos continuaron entrenando durante una hora más. Ichigo mantuvo su arma desplegada todo el tiempo, lanzando ataques cuerpo a cuerpo que obligaron a Elizabeth a defenderse. Se aseguró de reducir la velocidad de sus espadas para darle tiempo suficiente a la chica para adaptarse y esquivar o usar aceleración para contraatacar con un puñetazo o una patada. Para su grata sorpresa, Ichigo descubrió que la chica tenía una buena habilidad en el cuerpo a cuerpo. Aunque bloqueaba fácilmente la mayoría de sus golpes con el lado plano de su arma Quasivoltio, la fuerza que aplicaba a cada golpe podría haber roto fácilmente un poste de teléfono. Un recordatorio constante de que las Pandora eran supersoldado a pesar de ser adolescentes. Incluso había encontrado una forma de reducir su velocidad, aunque sea un poco, usando sus láseres. Mientras disparaba al suelo, los escombros y cráteres lo desviaron ligeramente de su enfoque. No fue suficiente para ralentizarlo ante un impacto láser, pero habría dado a una Pandora normal motivo de precaución durante un giro acelerado. Después de la sesión, los dos se separaron, Elizabeth se fue a duchar e Ichigo a sus aposentos. Tras cambiarse de ropa, Ichigo volvió a la cama y revisó su teléfono. Chad estaba fuera, así que el adolescente con el pelo en forma de zanahoria tenía la habitación para él solo. La oportunidad que había estado esperando desde la noche anterior se presentó. Revisó su agenda y llamó a Urahara. Tras unos cuantos timbres, la voz del excapitán respondió, «Buenos días, Ichigo, ¿cómo está mi exalumno favorito? Parece que hace años que no me llamas». La alegre voz hizo que Ichigo pusiera los ojos en blanco. El hombre estaba en un estado de despreocupación perpetua. «Solo fui tu alumno durante unos días», replicó Ichigo. «Aún cuenta. ¿Cómo está Alaska?» Ichigo se frotó los ojos y sintió que le venía el dolor de cabeza. Frío, gris y nevado. Oyó a Kizuke reír al otro lado. «Bueno, al menos estás rodeado de hermosas Pandora de todo el mundo. Muchos chicos estarían encantados de pasar el invierno en una base con ellas». Apuesto a que sí, Ichigo ignoró la broma e intentó controlar la situación. «De hecho, llamé para hacerte unas preguntas. De hecho, esperaba que me llamaras en algún momento hoy». Ichigo frunció el ceño, interrogativo. ¿En serio? La desaparición de Chad debe haberle dado algún motivo de preocupación. Ichigo miró alrededor de la habitación. ¿La desaparición de Chad? Pensándolo bien, no había visto a Chad en varios días y su lado de la habitación y su cama estaban vacíos e intactos. Había estado tan absorto en el gimnasio y en Pandora la última semana que ni siquiera notó la ausencia de su amigo. Aparte de desplomarse en su cama para dormir y ducharse en el baño, Ichigo no había pasado mucho tiempo en el dormitorio y había interpretado la ausencia de Chad como si simplemente estuvieran allí en momentos diferentes. ¿Qué tonto podía ser? De repente, lleno de miedo, Ichigo se levantó. «Kizuke, ¿dónde está?» «Tranquilo, Ichigo», lo interrumpió Urahara antes de que pudiera acribillarlo a preguntas. «Chad está bien, y no tienes que preocuparte por él. Solicito que lo transfieran de vuelta a Japón, usando nada menos que mis contactos con los Chevalier». Ichigo exhaló profundamente mientras volvía a la cama. «¿Podrías explicarme por qué?», preguntó con irritación. «Pensé que la habilidad de Chad sería más útil en otro lugar», admitió Urahara con naturalidad.
Chevalier lo quería en la base de Alaska originalmente porque era una anomalía especial con cierta relación contigo. Algunos miembros pensaron que podrían obtener información sobre ti y sobre mí observándolo más de cerca. ¿Información sobre mí? ¿Por qué? Chevalier es la organización más poderosa del mundo. Aunque a simple vista parezcan un frente unido contra la Nova, en realidad hay muchísimas facciones dentro con sus propios objetivos e ideas sobre cómo combatirla mejor. Los espías contratados por Chevalier tienen ojos para todos y algunos se interesaron mucho por ti y, por asociación, por Char. Solicité su regreso para protegerlo de miradas indiscretas y para poder contar con su ayuda. Regresó hace 3 días a Genética Occidental, pero dejará sus estudios y trabajará en mi laboratorio. El razonamiento tenía sentido, al estilo de Kisuke Urahara. Ichigo chasqueó la lengua mientras reflexionaba en voz alta. ¿Por qué no nos transfirió a ambos y por qué no me avisó antes de irse? Kisuke rió entre dientes. Sado tiene muchas cualidades, pero ser un buen comunicador no es una de ellas. Me informó que has estado muy absorto en tu entrenamiento desde que la Pandora murió recientemente. Pensé que sería mejor mantener su traslado en secreto. Ya fue bastante difícil conseguir que los miembros de Chevalier aprobaran la decisión y pasaran por alto las objeciones del director de la Pandora, Mark Spencer. Ese era un nombre nuevo que Ichigo no había oído antes. Creía que el Dr. Ohara era el director del proyecto Pandora. ¿Quién es ese tal Mark Spencer? El Dr. Ohara es el científico jefe del proyecto, pero Spencer es subsecretario del Chevalier, además de director del proyecto. Él es quien realmente lleva la voz cantante en la base. Todavía no saben nada del Fulbright de Char y preferiría que no se filtrara. Mejor lo separamos y le quitamos a Spencer una posible fuente de información. Para ti, es otra historia. Entonces, él es quien aprobó el Mark IV y convirtió a la Pandora en ratas de laboratorio. ¿Cómo es eso? Muchos en Chevalier ya saben que puedes crear un campo de congelación y tener un arma de voltios. Eso está bastante claro después de los múltiples simulacros de batalla que has tenido. Por suerte, creen que se debe solo a los estigmas líquidos que llevas dentro y no a los poderes sobrenaturales de un segador de almas. Ya eres un libro abierto de desinformación para ellos. Probablemente creen que mis estigmas líquidos pueden convertir a todos los hombres de Pandora. Ichigo no podía discutirlo. A pesar de sus primeros intentos por mantener un perfil bajo, ahora todos sabían que era fuerte, aunque no sabían cómo ni por qué. Chevalier ya había intentado interrogarlo, y eso no había producido más que molestia en el adolescente. Entonces, ¿sabes que Chevalier me interrogó hace un tiempo? Sí, ¿quién crees que consiguió que te liberaran antes de que destrozaras el lugar? Tengo información sobre la base. Como dije, el Chevalier tiene varias facciones internas. No todos tienen una buena opinión del señor Spencer. Bueno, eso dejaba otra pregunta. Ichigo entrecerró los ojos y agarró el teléfono. ¿Qué hay del proyecto Pandora? ¿Qué sabes del Mark IV y la doctora Ohara? Por una vez, Kisuke se quedó sorprendentemente callado. Pasó un par de segundos antes de que hablara. Me avergüenza admitir que no sé mucho. He tenido varias interacciones con Ohara antes de que se peleara con Gengo Aoi, pero desde entonces no sé mucho sobre su trabajo con la Pandora. Guarda bien sus secretos, incluso del director Spencer y mis informantes. La Mark IV es un enigma y solo ella conoce sus secretos. Escuchar al omnisciente Kisuke admitir que no sabía algo fue algo inusual y desvaneció las esperanzas de Ichigo. Ahí se fue el plan de buscar información sobre el Mark IV. Esa es una de las razones por las que no solicité tu traslado. Ichigo parpadeó. ¿Por la Pandora? Sí. Aparte de que la transferencia seguramente se habría pospuesto, o incluso denegado directamente, sé que quieres estar allí. Puede que no conozca los secretos del Mark IV, pero incluso con el encubrimiento de Chevalier, supe de la muerte de Gina Purpleton. Estuviste presente durante el incidente, ¿verdad? Tomando el silencio de Ichigo como confirmación, continuó, el Mark III era muy inestable y causó muchas muertes antes de ser archivado. No me cabe duda de que Gina corrió la misma suerte. Eso te deja a ti, Ichigo. ¿Quieres ayudar? Ese es el tipo de persona que eres. Por primera vez en mucho tiempo, Ichigo se quedó sin palabras. Kisuke lo leía como un libro y entendía sus sentimientos al detalle.
¿Y cómo lo hago exactamente?, preguntó. Sé que odiarás que diga esto, pero por ahora tienes que seguir como siempre. La chica está muerta, Kisuke. La voz de Ichigo se elevó. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados mientras más chicas inocentes pierden la vida por culpa de Ohara y la Mark IV? Escuché a Ohara decirle a la Pandora que las pruebas de la Mark IV continuarían de todas formas. Por eso dije que por ahora, explicó Kisuke con calma. No todos los problemas son un clavo que hay que martillar. Chevalier es poderoso y este programa está parcialmente supervisado por ellos. Si entras blandiendo la espada como en Hueco Mundo y la Sociedad de Almas, habrá consecuencias nefastas. No apruebo mucho de lo que hace Chevalier, pero es solo una defensa humana contra la Nova. Un mal necesario. Ichigo se levantó y empezó a pasearse por la habitación. La frustración se manifestaba y aumentaba su presión espiritual. Solo había visto a Hina parcialmente novaficada. Aparte de las videoconferencias, nunca había visto una nova de verdad y aún no comprendía el peligro que representaba para la Tierra. ¿Era Chevalier realmente su única esperanza contra estos alienígenas? Tengo que hacer algo. Estoy de acuerdo, respondió Kisuke. Confío en que recopilarás información y serás discreto. Eres un chico inteligente, Ichigo. En cuanto tengas pruebas sólidas, podré usar esa información y trabajar desde dentro de Chevalier para, tal vez, solucionar este problema sin dañar su imagen pública. Ichigo estaba a punto de responder, pero lo interrumpió el sonido de gente corriendo por el pasillo y muchas voces pasando junto a su puerta. El alboroto no hacía más que aumentar. Espera, Kisuke, te llamo luego. Algo está pasando afuera. Sin esperar las quejas del viejo científico, Ichigo soltó el teléfono y corrió hacia la puerta. Al abrir y mirar hacia el pasillo, vio a los limitadores y a sus Pandoras pululando por el pasillo y algunos más asomando la cabeza por sus habitaciones, también confundidos por el ruido. Agarrando a un limitador al azar, Ichigo preguntó, ¿qué demonios está pasando? Tú eres ese límite con el arma Bolt, balbuceó el sorprendido límite, pero se calmó cuando Ichigo frunció el ceño en respuesta. Sí, encantado de conocerte. ¿Y ahora qué es todo este ruido? El imitador negó con la cabeza. Acabo de oír rumores, pero parece que dos Pandora de Wasgenarex se pelearon en los pisos superiores. Una quedó gravemente herida. ¿Pandora de genética occidental? Lo único que podía significar era Chifón, Elizabeth y las dos chicas que siempre acompañaban a Kazuya, Satelicer y Rana. Había visto a Satelicer y Rana discutir por el limitador de vez en cuando, pero ¿de verdad llegó a tal extremo? Como si fuera una señal, Ichigo vio a la chica tibetana de cabello azul, corriendo por el pasillo, ahora estrecho, con una expresión de preocupación evidente en su rostro. Kurosaki-san, gritó Rana e Ichigo soltó el limitador y se acercó a la chica. Esperaba encontrarte. Rana, ¿qué pasó? Oí que dos Pandora de Wasgenarex se pelearon. Supuse que eran tú y Satelicer. Ella negó con la cabeza. No fui yo, sino Satelicer quien estuvo involucrada. Una tal Pandora la encontró herida en el tercer piso y ahora Kazuya está con ella en el centro médico. Ichigo se sorprendió. La reina intocable estaba involucrada, pero eso dejaba solo a otras dos candidatas. ¿Qué pasó?, preguntó Ichigo de nuevo, con un nudo en el estómago. ¿Quién lo hizo? Satelicer no lo dijo al principio, pero Kazuya logró que confesara. Un arma láser de voltios le atravesó las muñecas y los tobillos y quedó atrapada arrastrándose por el suelo. Era Elizabeth. Un sudor frío se formó en su nuca. ¿Qué? Ichigo y Rana llegaron a la enfermería, pero se les negó la entrada a la habitación de Satelicer. Kazuya estaba con ella, pero la Pandora británica necesitaba recuperarse y no se permitían otras visitas en ese momento. Chifón y Katy, junto con su limitador, llegaron poco después de enterarse de la noticia. ¿Cómo está?, preguntó Katy, con la preocupación por su amiga evidente en su voz. El personal médico dijo que estará bien, informó Ichigo. Ya está dormida, pero las lesiones no son tan graves como creían. Seguirá en silla de ruedas un par de días hasta que sus estigmas sanen los huesos y tendones. Es posible que tengan que trasladarla de vuelta a Wasgenarex, ya que no cuentan con el equipo necesario para tratarla completamente.
Las personas normales con disparos en los tobillos y las muñecas terminarían en urgencias y posiblemente quedarían discapacitadas. El hecho de que solo fuera una molestia de una semana para una Pandora era prueba de su capacidad regenerativa. ¡Qué alivio oír eso! Chiffon estaba junto a Ichigo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, algo inusual en la actualidad. Sus ojos siempre cerrados solo acentuaban su expresión indescifrable, e Ichigo solo pudo adivinar que estaba preocupada por Satellicer y el motivo del ataque de su compañera de tercer año. Me pregunto si tendrá algo que ver con lo que me dijo en las duchas. Ichigo ladeó la cabeza. ¿Qué fue eso? Al darse cuenta de que había hablado en voz alta, el monstruo sonriente se sacudió las manos y la cabeza, reemplazando su expresión seria por su habitual sonrisa amistosa. Oh, nada de nada, solo pensaba en voz alta. No tienes por qué preocuparte. Hablaré con Elizabeth sobre este incidente. No podemos permitir que los estudiantes de genética occidental se peleen en una base militar conjunta de Chevalier. Hace que la escuela quede mal por asociación. Me aseguraré de que reciba una buena reprimenda. Apretó el puño con una mirada tierna que no infundía ninguna confianza en la adolescente de pelo naranja. Aparte de las batallas, daba tanto miedo como un cachorrito. La motivación de la rubia Pandora era un enigma para él. Había jugado con él ese mismo día y solo unas horas después había herido a una compañera. No parecía propio de ella en absoluto. Fue competitiva y ambiciosa durante el partido, pero después pareció estar bien. Era estoica y orgullosa, no la clase de chica que lastimaría a otro sin motivo. Ichigo se fue sin decir palabra, dejando atrás al grupo, mientras Chiffon y Katy lo llamaban. Necesitaba hablar personalmente con Elizabeth Mabe. Unos minutos después, un médico se acercó al grupo de estudiantes de genética que esperaban. Tenía una tablilla en la mano y les indicó que pasaran. Ya está despierta. Pueden venir a verla si lo desean. Dieron las gracias y entraron a la enfermería. A unas puertas de distancia estaba la habitación de Satellicer y la encontraron sentada en la cama, con Kazuya de pie junto a ella. Salvo por las vendas en las muñecas, se veía perfectamente bien. Satellicer, ¿cómo te sientes? Katy le puso una mano preocupada en el hombro. A pesar de ser la reina intocable, había algunas personas con las que Satellicer se sentía cómoda tocándola. Después del 10º choque de novas, Katy se había acercado más a la Pandora de segundo año. Creo que estoy bien, respondió Satellicer. El dolor casi ha desaparecido. El médico dijo que quizá deba regresar a Japón para recibir tratamiento adicional y esperar a que los estigmas me sanen. Se escuchó un suspiro de alivio colectivo. Pandora estaba acostumbrada a recibir heridas graves durante los carnavales, pero eso no les hacía fácil oír hablar de las heridas que se podían infligir con un arma Bolt. Me alegra oír eso, dijo Chiffon. Pero aún queda la pregunta, ¿por qué Elizabeth te hizo esto? Tras haber abordado por fin el problema, Satellicer bajó la mirada a su regazo, en silencio. Lo siento, pero no puedo decirlo. Senpai, ¿por qué no puedes?, preguntó Kazuya. La británica simplemente negó con la cabeza. Elizabeth tiene su orgullo y sus razones para actuar como lo hizo. Eso es todo lo que diré al respecto. André hizo todo lo posible por no romper el contacto visual, mientras seguía observando fijamente al adolescente de pelo puntiagudo que estaba fuera de su habitación con Elizabeth. No era fácil. Ichigo tenía pinta de delincuente, y después de verlo en acción, André no tenía ningún interés en meterse en una pelea física con él. Aún así, Liz le había dado órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie mientras trabajaba. Eso incluía a Ichigo Kurosaki. Necesito ver a Elizabeth, dijo Ichigo, rompiendo el contacto visual y mirando hacia la puerta. Sé que está aquí ahora mismo. Como ya te dije, no está de humor para recibir visitas. Puedes volver más tarde y quizás te reciba. Una marca visible se formó en la frente de Ichigo, lo que hizo que el imitador francés tragara saliva alarmado. Realmente daba miedo. ¿Por qué Elizabeth y las otras chicas intentaban pasar tanto tiempo con él era un misterio para él? Por suerte para él, el pelirrojo cedió. Con un gruñido de fastidio, añadió, bien. Volveré más tarde para hablar con Elizabeth. Tras echar un último vistazo a la puerta, giró sobre sus talones y se alejó.
Solo cuando desapareció de la vista, André dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. ¿Qué cosas hizo por su Pandora? Aún así, no se quejó. Su lealtad a la chica era incuestionable e inquebrantable. Y ella había decidido involucrar a su familia en el programa Pandora y solicitar una investigación oficial sobre los programas. Los medios escucharían el nombre de Mably y presionarían a Chevalier. Sin embargo, seguía siendo una apuesta arriesgada. Chevalier controlaba el mundo, y nadie escapaba a su espectro. La nobleza obliga de Elizabeth la obligaba a seguir por ese camino, sin importar el riesgo para su familia y su imagen. Por esa razón, André la seguiría hasta el final, sin importar las decisiones que tomara. Sus sentimientos románticos por ella, a pesar de no obtener una respuesta clara, combinados con su admiración por su liderazgo y compromiso inquebrantable, eran razón suficiente. Seguiría a su dama, incluso si nadie más entendía sus razones. Incluso si eso significaba convertir a Chevalier en su enemigo. El sol se puso temprano, dejando la base en oscuridad, salvo por los focos y las estrellas reveladas que salpicaban el cielo nocturno. Amelia contempló el cielo estrellado. Por hermoso que fuera, no fue suficiente para sacarla de la tristeza que se había instalado en su corazón desde la muerte de Gina y el anuncio de O'Hara el día anterior. Sentada en una tubería que recorría el tejado del edificio, con las piernas dobladas hacia el pecho, Amelia seguía mirando hacia arriba. La serenidad se vio interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. Amelia se giró, esperando ver a una Pandora o una Pandora, pero se quedó atónita al ver al imitador Ichigo, de cabello naranja, con su uniforme negro de Wasgenarex cubierto por un abrigo de invierno negro. «Te vas a resfriar usando solo eso», dijo Ichigo, refiriéndose al atuendo normal de Pandora que llevaba puesto a pesar de las temperaturas bajo cero. «Soporto bastante bien el frío. Después de todo, soy una Pandora». «Eso he oído». Ichigo se acercó a ella y también observó el cielo despejado. «¿Te importa si me uno a ti?». Amelia negó con la cabeza. «No me importa». Era la primera vez que veía al chico desde que la había separado de Gina en los últimos momentos antes de que explotara. Esperaba sentir algo parecido al resentimiento hacia él por haberla separado de su amiga. Y así fue al principio, con el dolor fresco nublando sus sentidos tras darse cuenta de que su amiga se había ido y deseando arremeter contra Pandora e Ichigo. Aunque el dolor permaneció, el resentimiento desapareció. No podía culparlos por algo que escapaba incluso a su control. La visita de Elizabeth había consolidado esa comprensión. Dos admiraron el cielo en silencio durante varios minutos, uno de ellos consciente o dispuesto a romper el incómodo silencio. Fue Ichigo quien finalmente se armó de valor y sacó un objeto del bolsillo de su abrigo. ¿Tienes sed?, le ofreció una pequeña lata de bebida a Pandora, la canosa. Lo tomó y sintió el calor que contrastaba con el frío del ambiente. Al leer la etiqueta, vio que era chocolate caliente enlatado. ¿Dónde lo encontraste? Algunas máquinas expendedoras del dormitorio sirven bebidas calientes, como en Japón. Pensé en comprar una extra por si acaso. Amelia miró la lata antes de mirar a Ichigo. «Sabías que estaría aquí arriba», reflexionó. «Tuve una corazonada. Noté tu presión espiritual aquí. Aunque ya era hora de una visita después de todo lo que pasó». Cuando Amelia lo miró confundida, Ichigo le restó importancia y sacó su propia lata de chocolate caliente. «No se ven cielos como este en casa», refiriéndose al cielo iluminado por la luna y lleno de estrellas. «Gracias», murmuró Amelia antes de abrir la lata y tomar un sorbo. Todavía estaba caliente. ¿En casa? ¿Te refieres a Japón? Sí, quizá en el campo o en Hokkaido, pero soy de la ciudad. La contaminación lumínica hace que observar las estrellas sea casi imposible. Amelia podía simpatizar. Había crecido y vivido en Londres con su hermano antes de unirse al programa Pandora por desesperación. El entorno urbano le arrebataba las estrellas a una ciudad que nunca dormía. «Quiero disculparme por lo que le pasó a Gina», dijo Ichigo. Amelia bajó la mirada y se encontró con los mismos ojos marrones de antes. «Ese día, entré sin pensar en las posibles consecuencias. Si hubiera sabido que seguía allí, con tanto dolor, habría intentado ayudarla. En cambio, estaba listo para derribarla». En una rara muestra de su inocencia, Ichigo se enderezó e hizo una reverencia con la cara hacia el suelo.
Por favor, perdóname. Amelia negó con la cabeza, con pequeñas lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. No hay nada que perdonar. Dices todo esto, pero me diste la oportunidad de acercarme a ella, de hablar con ella una última vez. No es tu culpa que haya pasado lo que pasó. Así que, por favor, no te culpes por nada. Ichigo levantó la vista de su reverencia con una expresión de confusión en el rostro. Amelia se secó las lágrimas y logró esbozar una leve sonrisa. ¿Recuerdas lo que te dije al final de nuestra batalla de carnaval? Eres una persona amable, Ichigo. No puedo decir que te conozca tan bien, pero incluso ahora puedo decir que tu amabilidad es genuina. Se llevó el coco a los labios y dio un sorbo. Ichigo permaneció en silencio, con la mirada perdida en las lejanas montañas nevadas. ¿Por qué te uniste al programa Pandora? La pregunta del millón. A diferencia de las Pandora, quienes gozaban de una alta compatibilidad con los estigmas y a menudo provenían de familias adineradas, las Pandora tenían razones para unirse que iban más allá del simple deber. Tengo un hermano menor en Gran Bretaña, explicó. Le diagnosticaron ELA. Nuestros padres nos abandonaron después del diagnóstico y, desde entonces, solo vivimos él y yo. Ichigo se quedó boquiabierto. ¿Cómo pudieron hacer eso?, dijo con disgusto en su voz. Ojalá lo supiera, continuó Amelia. Tuve que dejar la escuela para mantenernos a ambos después de eso. Luke, mi hermano, estudió para entrar en una escuela preparatoria para la universidad, mientras que yo tenía varios trabajos de medio tiempo solo para mantenernos a flote. Pero no fue suficiente. La condición de Luke empeoró, y los médicos tuvieron que hacerle una cirugía costosa para mantenerlo con vida. Ningún banco me dio un préstamo para cubrir su tratamiento. Justo cuando pensaba que todo había terminado para nosotros, encontré el programa. Se ofrecieron a hacerse cargo del tratamiento de Luke si me convertía en una Pandora, y el resto es historia. Apoyó la lata, ahora casi vacía, entre sus rodillas. ¿Y tú? ¿Tienes hermanos? El rostro de la sustituta se iluminó un poco y esbozó una sonrisa. Sí, 2 hermanas menores, Yusu y Karin. Ahora están en secundaria. Yusu es una auténtica ama de casa, le encanta cocinar y cuidar la casa. Karin es más bien marimacha, le encantan los deportes y siempre dice lo que piensa. Amelia también sonrió mientras el adolescente de pelo naranja hablaba con cariño de sus hermanos menores. ¿Y tus padres? Sus rasgos se endurecieron. Mi papá tiene una pequeña clínica y está completamente loco. Amelia tuvo que contenerse para no caerse de la tubería por la sorpresa. ¿Perdón, estás loca? Sí, al viejo le faltan algunos tornillos. Tenía la mala costumbre de despertarme a patadas por las mañanas como parte de una retorcida idea de enseñar defensa personal. A pesar suyo, Amelia rió al imaginarse al superfuerte híbrido Pandora Limité recibiendo un ataque sorpresa mientras aún estaba en la cama. Suena como un personaje bastante interesante. Ichigo resopló. Qué bonito decirlo. Incluso tiene un retrato gigante en nuestra sala que abraza de nuestra. Ichigo se detuvo como si recordara algo desagradable. De mi madre. Se quedó en silencio. La curiosidad la venció y preguntó, ¿tu madre? Ichigo se frotó la nuca y evitó el contacto visual. Mi madre falleció cuando yo estaba en primaria. Amelia abrió mucho los ojos. Lo siento, no quise evocar recuerdos dolorosos. Ichigo hizo un gesto con la mano. No te preocupes, fue hace mucho tiempo. Me contaste cosas del pasado de tu familia, así que no le des demasiadas vueltas. No debe ser fácil hablar abiertamente de la enfermedad de tu hermano y sus problemas económicos. Con cierta vacilación, Amelia asintió. Parecía que ambos provenían de entornos que no se considerarían una situación familiar ideal. Pero, aún así, ambos tenían a sus hermanos. Luke fue la razón por la que Amelia se había esforzado en las primeras etapas del programa, y su salud y felicidad le importaban más que su propio bienestar. Soportaría cualquier dolor si eso significaba que él tuviera futuro. Bueno, ¿por qué te convertiste en? Amelia lo pensó un momento. ¿Era Pandora la palabra correcta para el único hombre del mundo capaz de invocar un arma eléctrica? ¿O tenía un título específico para su situación? Al comprender su dilema, Ichigo la interrumpió para ayudarla.
¿Por qué me uní a la escuela de genética y me convertí en el primero en tener poderes de Pandora?, preguntó Ichigo encogiéndose de hombros con indiferencia. También involucra a un viejo loco. Es amigo de la familia y me ayudó en el pasado. Al parecer, descubrió que era compatible con Stigmata, es miembro de Chevalier o algo así, y pensó que tenía un lugar en Was Genarex. No es que yo tuviera mucha influencia en el asunto. Ichigo se apoyó en la tubería y sonrió con suficiencia, provocando otra carcajada en Amelia. Parece que lo tienes difícil, bromeó. Pero es increíble que seas el único chico con este poder. Como le dije a Elizabeth, no soy una persona bendecida ni nada por el estilo. Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Los dos charlaron un rato más. A pesar de las tragedias de la semana pasada, Amelia se sentía tranquila al hablar con Ichigo Kurosaki. Tenía el aspecto de un delincuente de instituto con el pelo teñido, que según descubrió era su color natural, pero era un estudiante sobresaliente y los equipos deportivos de su antigua escuela lo presionaban constantemente para que jugara en ellos. Hablaba con una honestidad cruda, pero también se mostraba relajado y tranquilo. Desde que dejó la escuela, Amelia no había interactuado mucho con chicos, salvo con trabajos de medio tiempo. Había tenido algunos encontronazos con chicos del trabajo que le habían hecho proposiciones desagradables y con usureros con malas intenciones. Hombres guapos y bien vestidos que no la habían ayudado ni le habían mostrado verdadera amabilidad. Ver que un tipo como Ichigo existía en este mundo caótico y triste era un pensamiento reconfortante. No juzgues un libro por su portada. Sabes que Elizabeth vino y habló conmigo anoche. La noche estaba anocheciendo, pero los dos estaban enfrascados en una conversación. ¿En serio? Ichigo pareció sorprendido. ¿Anoche? Sí, anoche tuvimos un funeral para Hina, solo yo y la otra Pandora. Después, vine a este lugar, solo para pensar y estar sola, y ella me encontró. Ichigo se había unido a ella en la tubería, sentado a pocos metros de distancia, y jugueteaba con un carámbano que había roto, asintiendo de vez en cuando para demostrarle que la escuchaba. ¿Te dijo dónde había estado antes? Amelia negó con la cabeza. No, pero preguntó sobre el programa Mark IV y qué planeábamos hacer. Ichigo se removió incómodo. ¿Lo sabía? ¿Y planeas continuar con el programa, a pesar de los riesgos del Mark IV? Se rumorea en la base que, a pesar de lo que dice Ohara, el Mark IV es tan peligroso como su predecesor. Amelia soltó una risita sin humor. Sé perfectamente lo arriesgada que es la Mark IV. Yo fui la razón por la que la Mark III fue considerada un fracaso desde el principio. Jugueteó con su larga melena blanca. Antes de que me administraran la Mark III, mi pelo era tan carmesí como mi flequillo. Además de casi matarme, la droga me dejó el pelo blanco como este. Y a pesar de todo eso, ¿piensas continuar? Como le dije a la señora Mably, no tenemos opción. Firmamos el contrato al llegar aquí. Haremos que este programa tenga éxito, como miembros del programa, y como tal, debemos obedecer las órdenes. Incluso si eso nos acerca a la muerte. Amelia se detuvo y respiró hondo. Si fracasa, quizás nuestro sacrificio pueda evitar que Chevalier siga por este camino. Quizás podamos evitar que más chicas tengan que pasar por los mismos experimentos y pruebas que nosotros. Ichigo soltó el carámbano y se giró hacia Amelia con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Es imposible que estés dispuesta a sacrificarte por ellos? Por Chevalier. Después de lo que le pasó a Hina. Después de saber que es mentira. ¿Vas a seguir adelante con el programa? Amelia no respondió, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sabes que la señora Mably dijo casi lo mismo. Debo hacer esto, Ichigo. Es la única manera de mantener a mi hermano a salvo. Sin el apoyo de Chevalier, no tiene futuro con su enfermedad. Pero aún así, replicó Ichigo. Debe haber otra manera. No deberías sacrificarte así por algo que no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Quizás si yo. El segador de alma sustituto se quedó en silencio cuando Amelia acortó la distancia entre ellos y le puso una mano tranquilizadora en la muñeca. Gracias, Ichigo. Eres demasiado amable para tu propio bien. Involucrándote en algo que no te afecta. Pero este es el único camino a seguir para nosotros, Pandora. Sus mejillas se enrojecieron y las lágrimas se derramaron.
Me alegra haberte conocido, Ichigo. Un hombre dispuesto a ofrecer su apoyo cuando tantos otros me ignoraron. Te lo agradezco. Pero estoy dispuesto a hacer este sacrificio, desde el principio, por el programa, por la humanidad, por Luke. Pasaron 2 días. 2 largos días. Ichigo se encontraba en la pequeña biblioteca de la base. Un libro sobre los primeros 5 enfrentamientos Nova estaba abierto frente a él, pero hacía tiempo que había dejado de leer. Su atención estaba en otra parte. Habían pasado 2 días desde que Satellicer fue hospitalizado y tuvo una charla nocturna con Amelia. Había intentado sacarle una explicación a Elizabeth de nuevo, volviendo a la habitación cada día, pero André lo había dejado en casa sin siquiera ver a la Pandora británica. No le dieron ninguna explicación, salvo que estaba ocupada. Decir que la indiferencia le irritaba cada vez más sería quedarse corto. Satellicer había sido enviada de vuelta a Genética Occidental para un necesario descanso y tratamiento para recuperarse por completo, y Kazuya la había acompañado. No es que se perdieran gran cosa. No había habido nuevos anuncios por parte de los altos mandos de la base durante más de una semana. Los rumores corrían desenfrenadamente entre los estudiantes. El Pandora estaba en espera, los Chevalier se preparaban para un enfrentamiento local de novas y todo tipo de medias verdades. Aparte de la ausencia de Elizabeth, Ichigo no había visto a Amelia desde la charla en la azotea. Dicha conversación aún lo dejaba con sentimientos encontrados. Como miembros del Chevalier, haremos que este programa triunfe, y como tales, debemos obedecer las órdenes. Aunque eso nos acerque a la muerte. Es la única manera de mantener a mi hermano a salvo. Sin el apoyo de Chevalier, no tiene futuro con su enfermedad. Ichigo cerró el libro de golpe, sobresaltando a algunos otros estudiantes en la biblioteca que rápidamente volvieron a leer cuando vieron el aura enojada que emanaba del híbrido. También reflexionó sobre la advertencia previa de Kizuke. No todos los problemas son un clavo que hay que clavar. Chevalier es poderoso y este programa está parcialmente supervisado por ellos. Si entras blandiendo la espada como en Hueco Mundo y la Sociedad de Almas, habrá consecuencias nefastas. No apruebo mucho de lo que hace Chevalier, pero es la única defensa de la humanidad contra la Nova. Un mal necesario. Maldita sea, murmuró Ichigo, levantándose de su silla y dejando atrás la biblioteca. Todos le decían que no hiciera nada. Que esperara a ver qué pasaba. Contradecía todas sus experiencias previas desde que se convirtió en segador de almas sustituto. Cuando Rukia fue condenada a muerte, él y sus amigos invadieron la Sociedad de Almas y lucharon contra capitanes y tenientes para detener la ejecución. Cuando Orime fue secuestrada, lo volvieron a hacer y estaban preparados para enfrentarse tanto a Aizen como a los Espada. En ambas ocasiones, Ichigo logró sus objetivos a pesar de todas las adversidades. Al diablo con las autoridades y los Hallows. Sin embargo, ahora le habían ordenado que se quedara de brazos cruzados mientras Amelia arriesgaba su vida en un programa mortal, todo porque Chevalier gobernaba el mundo. ¿Era la Nova realmente una amenaza tan grande que Ohara, Spencer y Chevalier no tenían reparos en desperdiciar la vida de chicas como Amelia? Ichigo se pasó la mano por el pelo y exhaló con fuerza antes de meter ambas manos en los bolsillos y seguir por el pasillo. No sabía a dónde iba. No le habían dicho a dónde ir, y no había nadie cerca. Quizás hablaría con Rana, Katy o Chiffon si las veía. No quería involucrarlas en un plan desastroso que aún no existía, pero tal vez le darían su opinión sobre la Pandora y la Mark IV. Chiffon le había dicho que su puerta estaba abierta si necesitaba hablar. Quiero saber qué le pasó a Elizabeth Mable de West Genetics. Han pasado 12 horas desde que la llamaron. Ichigo se detuvo en seco antes de llegar a la siguiente esquina. Conocía esa voz. Era la voz del imitador que le había negado la entrada a Elizabeth durante los últimos 3 días, André. Ichigo nunca había sido muy hábil percibiendo la presión espiritual, pero últimamente había tenido mucho tiempo para practicarla en Alaska. Ahora era fácil distinguir entre Pandora, los limitadores y los civiles normales. Los limitadores y los civiles tenían una presión espiritual demasiado débil como para siquiera ver espíritus. La de Pandora era ligeramente más fuerte, lo que provocaba un interesante destello en los sentidos, pero aún no era lo suficientemente fuerte como para ver fantasmas. Su fuerza y velocidad eran, por lo que podía ver, puramente físicas. La notable excepción era Chiffon.
Poseía una aura dorada única que la distinguía tanto de los demás estudiantes como de Chevalier Pandora. Quedaba por ver qué significaba esto o si podía ver espíritus. Quizás era solo una consecuencia de ser la estudiante de tercer año más fuerte del mundo. Ichigo se acercó sigilosamente a la esquina y percibió 5 presiones espirituales, 2 limitadores y 3 Pandora. Sorprendentemente, una era la de Chifón, que destacaba como una llama entre las brasas. Se asomó por el borde y vio a Chifón, Eugene y André, quien les gritaba a 2 guardias Chevalier Pandora. Tras ellos se alzaba la familiar puerta que conducía a la sala de interrogatorios donde Ichigo había estado retenido. En cuanto termine con sus asuntos aquí, debería regresar, le informó uno de los guardias a un enojado André. Su voz era profesional y carente de emoción. Él no se dejaba intimidar. Eso es lo que intento preguntar. ¿Qué quieren de ella? ¿Dónde crees que estás?, preguntó la otra con una clara advertencia en su voz. Este es el cuartel general táctico de esta base. A menos que quieras enfrentarte a una sanción disciplinaria, te sugiero que te apresures y te vayas ya. Vamos, André. Tranquilicémonos y volvamos a nuestras habitaciones por ahora. Eugene, el imitador de Chifón, intentó calmar al chico agarrándolo por los hombros. ¿De acuerdo, André? El imitador de Elizabeth se sacudió las manos y les disparó como puñales a las 2 Pandora que le bloqueaban el paso. Me importa un bledo. Necesito ver a mi compañera ya. El segundo Pandora se estiró y le propinó un revés a André, un golpe que lo envió hacia atrás. Eugene logró atrapar a su compañero límite antes de que cayera al suelo. No harás tal cosa. Esta es tu última advertencia antes de que te detengamos. Sal ahora. Nadie puede entrar por esta puerta sin permiso. André se frotó la mejilla, mientras Chifón permanecía detrás de ellos, sin levantar un dedo para interferir. ¿De verdad? ¿Y serás tú quien me detenga? Todas las miradas se posaron en el adolescente con el pelo corto como una zanahoria que caminaba lentamente hacia los guardias. Pasó junto a Chifón, que tenía una mano en el pecho, y se detuvo junto al limitador caído. Sin apartar la vista de la puerta, preguntó, ¿dices que se llevaron a Elizabeth ahí? André sintió. Ichigo cerró los ojos y expandió sus sentidos más allá de la puerta hasta que percibió la presión espiritual de Elizabeth. Supo de inmediato que algo andaba mal. Su energía parpadeaba como una bombilla rota. Ichigo Kurosaki, señaló uno de los guardias al adolescente. Al parecer, también era muy conocido entre los guardias tras su primer interrogatorio. Chifón corrió hacia Ichigo, lo agarró de la manga y tiró de él en señal de protesta. Ichigo, piensa bien lo que haces. Vámonos antes de que causes más problemas. Piénsalo. Esto no te incumbe. Ichigo miró por encima del hombro con el rabillo del ojo y Chifón sintió una sensación de inquietud. Algo que creía no poder sentir ya. Tragó saliva cuando Ichigo se soltó y avanzó. Últimamente solo pienso. Solo me siento y pienso en lo que debería estar haciendo. Al diablo con eso. Ya no me quedo de brazos cruzados. Ya me ocuparé de las consecuencias más tarde. Sangestu se manifestó en su mano, levantó la espada blanca y negra y la apoyó en su hombro. Detrás de él, Eugune y André se alejaron a toda prisa del aura aterradora mientras Chifón se mantuvo firme, con una sola gota de sudor deslizándose por su rostro. Los 2 Chevalier Pandora adoptaron una postura de combate al ver el arma con forma de cuchillo de carnicero. Retírate, Ichigo Kurosaki. Serás arrestado por blandir un arma contra personal de Chevalier. No te resistas a menos que quieras que se acuse a otros. Tengo una cita con la señorita Mably. Ahora puedes quitarte de en medio o te enviaré de ida a la enfermería. Sus pupilas brillaron con un tenue brillo dorado, y él desplegó su energía espiritual, provocando que ambas Pandora jadearan y lucharan por ponerse de pie. El desbordamiento afectó incluso a los 2 limitadores, quienes sintieron una gran presión repentina sobre ellos y el aire no se enrareció. Incluso Chifón parecía incómoda. ¿Qué va a hacer? Dolor. Dolor era todo lo que Elizabeth había sentido durante los últimos 20 minutos. Atada a una silla de interrogatorio, en ropa interior y con electrodos por todo el cuerpo, había soportado casi media hora de tortura constante con descargas de alto voltaje. Todo en represalia por su rebeldía.
todo por orden del director Mark Spencer. Perdió la conciencia varias veces y el dolor la hacía perder el conocimiento y volver a despertarse en oleadas. Hizo todo lo posible por resistirlo, pero fue una batalla perdida. Podría usar sus poderes de Pandora para liberarse de las ataduras, pero eso solo aumentaría el castigo que le infligiría Chevalier. Tenía que soportarlo. No solo por ella, sino por su familia y la Pandora. No tenía por qué ser así, le informó la voz impasible del director Spencer por el intercomunicador. Incluso con los nervios a flor de piel, aún podía distinguir lo que decía el hombre despiadado mientras la observaba atormentar a través del cristal unidireccional. Considera este castigo indulgente para un soldado que comete traición. Traición contra Chevalier es traición contra la humanidad. Esto no se detendrá solo contigo. No, también has arruinado a tu familia. Elizabeth gritó. Al otro lado del cristal, Spende observaba a la Pandora enloquecida con fría indiferencia. Los dos hombres que manejaban los controles observaban la escena con profunda incomodidad. Señor, dijo uno finalmente. Deberíamos parar. No, dijo el director con firmeza. Pero señor, si hacemos más que esto, podría sufrir daño cerebral permanente, protestó. No me importa. Pandora no es tan débil como para quebrarse tan fácilmente con este nivel de tortura. De hecho, este nivel de castigo podría ser justo lo que necesita. Las Pandoras son soldados que obedecen órdenes. Si ni siquiera pueden hacer eso, entonces no valen nada. Solo hay dos opciones, obedecer o morir. Los operadores no protestaron más bajo la severa mirada del director del programa. El comunicador se activó y una voz llamó, «Señor, tenemos un problema afuera. Intruso en la sección 5A2. Pandora 5 abajo. Solicito refuerzos». Spencer apartó la mirada de la torturada Pandora y presionó el botón de comunicación. «Repítelo. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera?» La habitación se estremeció, haciendo que el hombre se tambaleara y que ambos operadores revisaran frenéticamente sus instrumentos. Intruso acercándose a la sala de interrogatorios. «Maldita sea, dos Pandora más incapacitadas. Sujétenlo, maldita sí. Aléjense». Ah. La comunicación se cortó. «Señor», preguntaron los aterrorizados operadores. La sala volvió a temblar y afuera se oyó el sonido de peleas y gritos que se acercaban. Un momento después, la voz de una Pandora apostada afuera gritó antes de quedar en silencio rápidamente. Las puertas automáticas cerradas de la sala de interrogatorios se doblaron al chocar un objeto al otro lado. Los tres hombres se quedaron paralizados, con la mirada fija en las puertas. Segundos después, una cuchilla blanca y negra irrumpió en la puerta y cortó una cruz en forma de X, atravesando el metal con la misma facilidad con la que un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. La puerta se derrumbó y se desbordó hacia la habitación, revelando a un hombre alto de cabello anaranjado en el umbral destrozado. Derrumbado contra la pared, tras él, estaba el caballero Pandora, inconsciente. Ichigo Kurosaki había llegado. Spencer buscó su celular en el bolsillo para llamar a seguridad, pero le costó marcar los números, le temblaban las manos. Cuando volvió a levantar la vista, Ichigo estaba a centímetros del cristal negro, pero parecía mirarlo fijamente con furia. Ambos operadores seguían pegados a sus asientos, aterrorizados. Con un movimiento fluido, Ichigo usó el costado de Sangestu para romper la ventana, haciendo que los tres hombres se cubrieran el rostro y se encogieran de miedo ante el amenazador guerrero. Con una dosis de presión espiritual, Spencer cayó de rodillas, sintiendo como si una roca le oprimiera los pulmones. Ichigo echó un vistazo por encima del hombro al cuerpo torturado de Elizabeth antes de dirigir su mirada tormentosa al operador más cercano. «Apágalo». El hombre, presa del pánico, asintió como si le fuera la vida en ello y presionó un botón de la consola. Los espasmos de Elizabeth cesaron al instante y se desplomó como una muñeca de trapo en la silla, con el pelo cubriéndole la cara. Ichigo Flash se acercó a ella y le arrancó las ataduras de cuero. Rápidamente, le quitó con cuidado los numerosos electrodos. «Elizabeth, Elizabeth, ¿me oyes?». La levantó de la silla y la acunó con cuidado, frotándole la cara con el dorso de la mano. Tenía los ojos cerrados. «Elizabeth, ¿me oyes? Vamos, di algo. Por favor, despierta a Elizabeth».
Antes de que pudiera angustiarse más, los ojos de Elizabeth se abrieron lentamente. Al principio estaban desenfocados, pero se recuperaron poco a poco al fijarse en el rostro de Ichigo. Tardó unos segundos en recuperar la voz. Ichigo, ¿qué haces aquí? Parecía cansada, pero también aliviada de ver al adolescente de pelo naranja. Lo abrazó con todas sus fuerzas. ¿No es obvio? Ichigo esbozó una sonrisa. Vine a rescatarte. Elizabeth lo miró fijamente a los brillantes ojos marrones, antes de abrazarlo con más fuerza y hundir la cabeza en el pecho de su salvador. Lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas mientras lloraba. Vaya, 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 cuánto tiempo sin vernos. Ha pasado 1 minuto, o 10 años, desde que actualicé esta historia y 5 años desde que publiqué algo en este sitio. Estaba en segundo de secundaria cuando se publicó Nodo Rising. Dios mío, qué tiempo. Para empezar, este capítulo fue totalmente improvisado. Hace 2 semanas no tenía ningún interés en actualizar mis historias. Leí un poco de fanficción por primera vez en meses y sentí la necesidad de escribir. De repente, estaba escribiendo en Microsoft Word y, una semana después, aquí está. Mi capítulo más largo, con más de 13.000 palabras. Fue refrescante escribir algo que no era para la escuela ni el trabajo en más de 5 años. Tuve que revisar yo mismo si había errores tipográficos o gramaticales, ya que no sé si mi antiguo lector beta sigue activo, pero creo que acerté todos. Entonces, ¿por qué no actualicé este fanfic durante una década? Para ser franco, es porque la vida se volvió ocupada y perdí el interés. Cuando empecé a escribir, acababa de empezar a ver anime y Bleach era mi programa de entrada. Freezing Vibration salió ese año y el manga recibía actualizaciones regulares. Tenía una mente creativa, algo que creo que ha disminuido con la edad, y simplemente disfrutaba escribiendo sobre mis animes/mangas favoritos. Avanzando rápido, he estado expuesto a toneladas de otros animes y mangas. Freezing ha estado en pausa durante 5 años y mi interés en él ha disminuido. Todavía me gustan los personajes y las habilidades, pero el amor se ha desvanecido. Bleach finalmente lanzó el anime TYBW, que es genial, pero incluso Bleach ha sido reemplazado por otra franquicia. Estoy realmente en Jujutsu Kaisen en este momento, así que sí, la falta de motivación fue la razón clave por la que esta historia estaba muerta en el agua y un sentimiento de escritura del momento la revivió. Respecto a Nova Rising. 1. ¿He vuelto? Quizás, pero no prometo nada. Escribir fanfiction lleva mucho tiempo y preveo que los próximos meses serán muy estresantes y ajetreados. Novedades: me gradué del instituto, me gradué de la universidad, sobreviví al COVID, tuve años sabáticos y pasé más de 1 año en Japón estudiando para ser traductora. Regresé hace poco y ya estoy ocupada mudándome, buscando trabajo y lidiando con asuntos familiares. Idealmente, si estoy motivada, me gustaría actualizar esta historia al menos cada 3 meses, pero no creo que eso suceda ahora mismo. Incluso con este capítulo, sufrí un bloqueo creativo y sentí esa vieja sensación de estrés por publicar un nuevo capítulo. Lo último que necesito es más estrés por escribir a nivel amateur. 2. ¿Hacia dónde va la historia? Si tenía una idea clara del esquema y la conclusión de Nova Rising, hace tiempo que la olvidé. De hecho, tuve que releer capítulos de mi propia historia para entender qué sucedía y refrescar la memoria. Tengo una idea de cómo termina el arco de Pandora, pero después es como una pizarra en blanco. No quiero que Ichigo se inserte en el arco de Buster y la Pandora legendaria. Quiero usar elementos y personajes de esos arcos para crear una historia original. Hasta que eso suceda, esta historia se pausará después del arco de Pandora. Necesito releer el manga de Freezing y pensar en ideas. 3. ¿Dejé a Chad? En resumen, sí. No sé por qué mi yo más joven lo añadió a la historia. Probablemente fue porque mi yo de 15 años pensó que era el más genial después de su batalla en el arco de Hueco Mundo. Fue la única vez que venció a un oponente fuerte y brilló. Así que, en lugar de matarlo o reescribirlo, lo exilié al laboratorio de Kizuke. Disculpen la excusa tan abrupta y débil para que dejara a Ichigo. Para que la narrativa fluyera, necesitaba que no estuviera presente. Seguirá en la historia, pero sin un impacto real. 4. ¿Aren? Sí. Incluso después de todos estos años, sigo pensando que el género harén es entretenido y una forma divertida de destacar a varias de las mejores chicas.
Recuerdo haber publicado una encuesta hace tiempo sobre quién era la mejor waifu congelante. Por si no lo adivinaron, el harén seguirá teniendo un máximo de 4 chicas, incluyendo a Arnett, Elizabeth, Amelia y TBH. Al igual que con la historia en general, necesito tiempo para hacer un esquema completo. 5. Estilo de escritura. Dados los 10 años transcurridos, probablemente noten una diferencia en mi estilo de escritura. De hecho, me costó escribir diálogos, emociones y describir escenarios en este capítulo. Algo con lo que no creo haber tenido problemas de adolescente. Quizás fue porque se suponía que este sería un capítulo serio, mientras que hasta ahora solo se trataba de escenas de acción y bromas relajadas entre los personajes. Quiero que los personajes sigan funcionando y no estén deprimidos todo el tiempo, pero que simplemente hayan ignorado el incidente de Hina. Creo que hice a Ichigo un poco original en ese sentido, pero dejo que ustedes lo juzguen. Es mi primera escritura no académica en 5 años y estoy trabajando en una historia que concebí hace más de una década. No prometo ninguna actualización próximamente. Todo dependerá de mi estado de ánimo, mi inspiración y cómo vaya este año. Dicho esto, quiero agradecer a todos los que siguen aquí después de tantos años. Disculpen la demora, pero espero que este capítulo les entretenga un rato. Gracias por todo el apoyo y por hacer de todavía, el crossover de Freezing Bleach con más reseñas del sitio. Para quienes acaban de descubrir este fanfic, bienvenidos. No olvides seguirme, añadirme a favoritos y dejar una reseña. Hay cosas que nunca cambian. Más tarde. 16 de enero de 2023.